Buenos días a todos, bienvenidos sean a la casa del Señor. Este, Nos da mucho gusto verlos, ver a personas que se han integrado con nosotros gracias a Dios que ha tenido misericordia y nos ha dado este nuevo día para ser mejores, para cambiar nuestros hábitos, para darle gloria y darle honra. Los invito a que se pongan de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por este día, por su cuidado, por permitirnos estar aquí. Geraldine, ¿nos ayudas con una oración? Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, por este día que tú nos has dejado vivir, Señor, que nos has dejado abrir los ojos, Padre. Gracias, Señor, porque hoy es el día que tú has hecho, Señor, y por lo tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. Toma control de todo este tiempo, de todo este servicio, Señor. Ven y regocíjate en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Ven y descansa tu cabeza sobre nosotros, Señor. Ven a gozarte, Señor, escuchar nuestras alabanzas, a escuchar nuestros agradecimientos, nuestras súplicas, nuestra alabanza, Señor, que con gozo te venimos a traer, Padre, porque tú es lo que quieres, Señor. Sacrificio de alabanza y obediencia, Padre. Aquí estamos tu iglesia, tus siervos. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, y como dice este bello salmo que acabamos de escuchar, en tu santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Preparemos nuestras palmas, nuestra voz para alabar y glorificar al Señor, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que para Él es toda la gloria y toda la honra.
Entonces, como decíamos hace un momento, Dios hizo este día, Dios creó este día. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Sí? Así que hay que disponer nuestro corazón a alabar a Dios y a exaltarlo, porque solamente Él es digno. Amén. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Aleluya, aleluya, Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. ¿Quién nos hace cantar? Aleluya, aleluya, Él me canta. Última vez. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Nos perdonaste. Me perdonaste y me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste. Perdonaste, limpiaste, preso. Me diste vida y
Aleluya, aleluya, aleluya. Me hace cantar. Tú nos haces cantar, Señor. Tú nos haces cantar, Jesús. Tú nos haces cambiar porque tú eres poderoso, Señor. Porque tú eres Dios poderoso. Aleluya, iglesia. Un grito de júbilo, de gozo, porque ha venido la salvación a esta casa. Ha venido su salvación a nosotros.
Jesús. Exáltate, Dios, en este tiempo, en este día. Exáltate, Dios. Eres Dios grande. Eres Dios fuerte, eres Dios poderoso, Señor. ¿Qué hay imposible para ti, Jesús? Nada. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Amado Dios, me gozo en este día, Padre, por tu poder. Me gozo en este día, Dios, por el poder de tu gracia, que es capaz, Señor, de limpiar el corazón más sucio. Esa gracia que es capaz de perdonar el pecado más oscuro. Esa gracia, ese regalo inmerecido, Señor, que nos hace ser limpios, ser aceptos delante de ti, Señor. Me gozo, Señor, delante de ti en este día, Padre, porque a veces pensamos, Dios, que el pecado es tan fuerte que es difícil de sacarlo de nuestra vida. Pensamos que es difícil que el pecador se aleje del pecado. Pero en este día, mi Dios, tú me has sorprendido, porque ningún pecado puede contigo, Señor, ni con tu gracia. Ningún pecado, Señor, puede resistirse a la presencia salvadora de tu diestra. Ningún pecado, Señor. Y el que confiesa su pecado y se aparta de él, ese será prosperado, ese será libre, ese será limpio. Confiésale al Señor tu pecado en este día. Confiésale a Jesús tu falta. Todo el Señor lo limpia. Todo el Señor lo restaura. Todo el Señor lo vuelve nuevo, porque su gracia está sobre nosotros en este día. Su oído se inclina en esta hora para escuchar tu falta, para escuchar tu necesidad de desahogarte delante de Dios. Y Él está aquí. Él está aquí para perdonarte. Él está aquí para limpiarte. Él está aquí para devolverte la dignidad que creíste que se había perdido. Háblame, hijo, háblame, hijo. Háblame. Yo conozco lo que tú quieres decirme, pero háblame, quiero escucharte. Quiero escucharte. Limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Purifícame, destruye la lava todo en mí para ser grato a ti. Lava todo en nosotros, Señor, purifícanos,
santifícanos. Santifícame, limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Díselo. Destruye la ira y lava todo en mí para ser grato a ti. Y después, Señor, blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Solamente tu poder, Señor, solamente tu sangre, solamente tu gracia, tu misericordia puede lavarnos, Señor, puede perdonarnos. Aleluya. Santifícame, tú eres mi luz y mi guía, para saber agradarte solo a ti, mi Señor. Oh, purifícame, yo necesito tu luz en mí para que la maldad huya y te pueda agradar. Blanco, blanco seré como nieve, puro seré como el oro y mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Blanco, blanco seré como nieve, puro seré como el oro y mi corazón. Jesús te quiere agradar. Y te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Dios, por ese perdón que tú le ofreces a la humanidad, Señor.
Gracias, Jesús, porque nosotros no podemos entender las cosas que tú haces, pero tu soberanía es perfecta, Señor. Tú no quieres la muerte del pecador, tú quieres salvarlo, Señor. Tú quieres salvar al pecador. Tú quieres darnos esa oportunidad, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, como vasijas rotas, esperando ser restauradas por ti, Señor. No permita, Señor, que el tamaño de nuestro pecado nos haga creer que es imposible ser perdonados, Señor. Por tu misericordia, mi Dios, porque es tan grande tu misericordia, Señor, que aún en el último minuto de vida de alguien eres capaz de extender tu mano y perdonar. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tu poder sobrepasó nuestro pecado.
sacrificio valió la pena, Jesús. Tú perdonaste, tú limpiaste, tú restauraste. Oh Señor, oh Jesús, oh Jesús. Te alabo, Jesús, no tengo palabras, Jesús, no tengo palabras. No tengo palabras, Señor, solo quiero alabarte, solo quiero gritar, solo quiero gozarme. Porque lo que yo creí, Señor, que era imposible, tú lo hiciste. Tú eres capaz, mi Señor. Tú eres capaz de levantar al caído. Tú eres capaz, Señor. ¿Y qué somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que nos perdones? ¿Quiénes somos nosotros para que podamos recibir tu gracia? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? No somos más que hombres y mujeres que pecan. Señor, oh, recibe gloria, Jesús, recibe gloria, mi Dios, por lo que tú hiciste. Recibe adoración por lo que tú hiciste, Jesús. Recibe la Padre, porque tú eres digno, Señor. Recibe la adoración, recíbela, recíbela, Jesús. No merecíamos tu perdón, no merecíamos tu perdón. Recíbela. Oh, Santo, no merecíamos tu perdón y tú lo hiciste, Señor. Tú nos perdonaste, Jesús. Tú nos perdonaste, mi Señor. Tú nos perdonaste, Señor. Tú nos perdonaste. Oh, tú nos perdonaste, Jesús. Tú perdonaste, Señor. Oh, Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Aquí está el perdón de Jesús.
nuestro corazón, Jesús. Y ahora puedo ver esos ojos de amor. Quebrantado fue para darnos. Y ahora puedo. Mira esos ojos de amor, iglesia. Mira esos ojos de amor con los que te ha mirado Cristo. Mira sus brazos extendidos para abrazarte y regresarte a casa. Para regresarte a casa. Para regresarte de aquel lugar del cual nunca debiste haber salido. Para devolverte lo que es tuyo. Para amarte, para protegerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque ciertamente por nuestro pecado nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos el infierno. Pero gracias. Gracias. Porque tú quieres darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú quieres marcarnos con esa sangre de ese cordero para que la muerte no pueda llegar a nosotros. Gracias por perdonarnos. A ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Bueno, escuchamos unas alabanzas muy hermosas, muy bellas, que pues varios, pues nos llegó al corazón, varios nos quebrantamos con ellas y quién no más que Jesucristo para perdonarnos, esa persona tan maravillosa que fue capaz de dar su vida para perdonarnos. Yo creo que nadie de nosotros haría eso por nadie, entonces para Él sea la gloria, la honra y ponemos nuestra vida en sus manos para que nos limpie, para que nos bendiga siempre y nos llene de su Espíritu Santo. Vamos a dar paso a la pastora para que nos dé palabra de Dios y es que estar atentos a lo que Dios nos dice con su palabra. Hermoso tiempo, ¿verdad? No quisiéramos que esto se detuviera. Bueno, al menos esa fue mi experiencia, ¿verdad? No quisiéramos que esto se detenga. Es hermoso, ¿verdad? Entrar en la presencia del Señor y adorarle. Yo creo que esto no lo podemos cambiar por nada, ¿verdad? No podemos cambiar por nada lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Grandes y asombrosas son sus obras, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, ¿verdad? Experimentar su preciosa presencia y qué alegría el poder verles aquí, ¿verdad? El poder estar aquí. Qué alegría que puedan esforzarse. Yo sé que es el día en que a lo mejor muchos pudieran decir, escoger estar en otros lugares antes que aquí, pero han escogido estar aquí. Y quiero decirles que Dios no se queda con nada. Dios es fiel, Dios es maravilloso y bueno, eso es grandioso, ¿verdad? Yo sé que hay muchas cosas que todos tenemos que hacer, pero el estar en la presencia del Señor es algo que no podemos cambiar. Amén. Así que yo les felicito y les agradezco por su esfuerzo de estar aquí, ¿verdad? De buscar del Señor. Voy a invitarlos a que busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, hermanos y hermanas, capítulo 2.
Amén. Vamos a leer del 1 al 7 estos versículos y vamos a dar lectura. Dice así, voy a leerlo yo para que pueda salir en la... Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, a cada uno de nosotros, Señor, porque deseas bendecir nuestra vida, porque deseas hablar a nuestro corazón, Señor, porque deseas, oh Dios amado, volvernos al primer amor que eres tú, Señor. Derrama de tu gracia, de tu espíritu, y permite que nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor. Tu palabra dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu quiere hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estamos, amado Dios, delante de ti, suplicándote, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que hables a nuestra vida en el nombre precioso de Jesús, que tu nombre sea, Señor, glorificado, y que la iglesia sea edificada, Padre. En el nombre de Cristo oramos, mi Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a meditar un poquito, ¿verdad?, en esta porción de la Escritura. Yo de veras les felicito, y a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad?, a muchos que no habíamos visto, qué bueno que se han esforzado por estar aquí. Amparito, ¿verdad?, que se esfuerza por estar aquí a pesar de las situaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios bendiga, ¿verdad?, la vida de cada uno, ¿verdad?, que está aquí. En la Escritura, en el libro de Apocalipsis, hermanos, siempre vemos y pensamos que son situaciones difíciles, que nada más son para los últimos tiempos, ¿verdad? Pero sí, ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Los últimos días que la Escritura nos dice que viviremos son tiempos que se caracterizan, ¿sí?, por el aumento de la maldad. Y no podemos mentir en esto, ¿verdad? Ni puedo estar mintiendo, porque nos damos cuenta, vemos la maldad que está existiendo día con día, ¿sí? Homicidios por donde quiera, a cualquier hora del día, ¿sí? Están a la orden del día, ¿sí? No importa, no interesa si van acompañados de los hijos, de la madre, de la esposa. Estamos viendo situaciones dolorosas, situaciones drásticas. Estamos viendo cómo estos tiempos se caracterizan, ¿verdad?, también por falsos maestros, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es que creyentes que abandonan la fe. Eso es apostasía. Y estamos viviendo también estos tiempos, hermanos. Es muy triste, ¿sí? Creyentes que han conocido la verdad, la palabra de Dios, y que la dejan, se apartan de la verdad. Eso es apostasía. Estamos viviendo tiempos en los cuales los creyentes endurecen el corazón, ¿verdad? Son tiempos que estamos viendo y es palpable, lo vemos esto de una manera tan real. Pero también quiero decirles que esto que está pasando son cosas que la Escritura nos ha dicho, nos advierte que tienen que pasar, ¿sí?
y que están sucediendo. A partir del primer siglo también ha habido persecución en la iglesia del Señor, ¿verdad? En contra de los cristianos. Las situaciones que se comienzan a ver no solamente son en este tiempo. Desde el primer siglo ha habido persecución en contra, ¿verdad?, de los cristianos. Y Apocalipsis, quiero decirles que nos habla a todas las generaciones, no tan solamente en el tiempo en que se escribió Apocalipsis para las 7 iglesias que se mencionan, ¿verdad?, en la Escritura, sino que son estas palabras, ¿verdad?, para todas las generaciones, mostrándonos lo que sucederá al final, ¿verdad?, de los tiempos. En cada época quiero decirles que la iglesia, ¿sí?, la iglesia ha estado pasando en una lucha. No tan solamente fue en el principio, en las primeras generaciones en que la iglesia se constituyó. ¿Sí? La iglesia ha estado pasando en una lucha, ha estado repitiéndose la historia en cada época, en cada etapa. Este patrón de rebeldía también se ha estado siguiendo, hermanos. ¿Sí? Este patrón de persecución, de tentaciones también. Quizás pensamos, bueno, la iglesia primitiva no tenía persecución, o la iglesia primitiva no tenía esa rebeldía que ahora tenemos, o la iglesia primitiva no estaba pasando, ¿verdad?, por tentaciones. Claro que sí, aún la iglesia primitiva pasaba por esas situaciones que estamos viviendo también nosotros, ¿verdad? Pero quiero decirles que todo esto en estos tiempos finales o en estos tiempos postreros se está intensificando más, ¿sí? Y lo podemos ver. Y yo quisiera que viéramos, ¿verdad?, en esta lectura que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, que es el mensaje a una de las 7 iglesias. Cuando la Escritura habla de las 7 iglesias, habla de la plenitud, el total de la iglesia del Señor, ¿verdad? Habla de plenitud. Y vamos a estudiar un poquito para introducir, ¿verdad?, lo que era la iglesia de Éfeso, ¿sí? Éfeso era una ciudad, era la ciudad más importante de Asia Menor, era el centro comercial internacional más importante de la región. O sea, era una iglesia, tanto la ciudad, ¿verdad?, una iglesia muy poderosa, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad?, que era el centro comercial internacional más importante que había en la región, ¿sí? En ese lugar, fíjese bien, estaba un templo que era muy grandioso, muy majestuoso, ¿verdad?, el cual era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Ese templo, que era el templo de la gran diosa Diana, o Artemisa, como también se le llamaba. Era caracterizado, sí, por tener sacerdotisas. Ese templo, sí, ponga atención, era caracterizado por tener sacerdotisas, mujeres, sacerdotisas que a través de sexo hacían adoración a esa imagen, a esa diosa, la diosa Diana. Los griegos también le llamaban Artemisa. Qué terrible, ¿no? Pero era algo en el culto pagano que hacían. Y los griegos también le llamaban Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Su estatua era una gran estatua grotesca, horrible, porque estaba llena de senos, ¿verdad? Pero era algo tremendo, pero podemos ver cómo en el mundo pagano estas cosas son así. Éfeso era una ciudad llena de riquezas, una ciudad opulente, ¿verdad?, llena de idolatría, como quizás todas las ciudades, ¿sí?, llena de idolatría, pero también era una ciudad llena de brujería, ¿sí? No nos sorprenda esto, ¿verdad?, ya que en el mundo así es. Era una ciudad llena de brujería, una ciudad llena de corrupción. Pero lo más importante, como dice la Escritura, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí en la ciudad de Éfeso, ¿verdad?, lo más importante, que en ese lugar llegó la palabra del Señor.
en ese lugar lleno de idolatría, en ese lugar lleno de corrupción, en ese lugar lleno de brujería, lleno de tanta corrupción, llegó el mensaje que cautivó las vidas, que cautivó los corazones. Hubo un gran avivamiento, fue por ahí alrededor del año 52 cuando llega el cristianismo penetrando con la palabra de Dios a esos lugares, ¿verdad? Y describe más o menos aproximadamente en el año 52 la llegada del apóstol Pablo, llevando el mensaje de salvación, acompañado juntamente con Priscila y con Aquila, llevando el mensaje de Dios. Dice la escritura que Pablo pasó aproximadamente 3 años en la ciudad de Éfeso, anunciando de día y de noche la palabra del Señor. En ese lugar fue predicado de una manera poderosa el mensaje del Señor. Dice la escritura que hacía Dios milagros increíbles en ese lugar. Y quiero leerles un poquito, ¿verdad? Nomás para que entendamos cómo llegó con gran poder la palabra del Señor a la ciudad de Éfeso. Dice en Hechos 19:13, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese bien, de tal manera que aún se llevaban, fíjese bien, a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¡Wow! ¿No habría señales poderosas de Dios en ese lugar? Que aún dice que se llevaban los pañuelos y los delantales de Pablo a donde estaban los enfermos, y los enfermos eran sanados de cualquier enfermedad y aún los demonios salían. O sea, era un mensaje poderoso. Era una unción poderosa la que había llegado a la ciudad de Éfeso. Dios había entregado un mensaje poderoso a ese lugar y dice que era magnificado de esa manera el nombre del Señor Jesús. ¿Quién no va a glorificar o magnificar el nombre de Dios cuando señales y prodigios se hacen? Oiga, si este tiempo de adoración fue un tiempo precioso, donde el nombre del Señor es magnificado. Bueno, dice también la palabra que confesaban sus pecados y aún abandonaron sus ídolos. Yo les decía que era una ciudad también llena de brujería. Pues la escritura dice en este mismo capítulo 19 de Hechos, dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia, la hechicería, la brujería, dice que traían sus libros en presencia de los que habían creído y quemaban ahí todos los libros que tenían de brujería. O sea, eso habla de que la gente se había convertido al Señor con todo su corazón, con todo el fervor de su corazón, ¿sí? No era nada más de labios para afuera. Se habían entregado al Señor, habían conocido a Jesucristo y ahora abandonaban el pecado, abandonaban la vida antigua. Y dice que hecha cuenta de su precio, de los libros que quemaban, dice, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso nos habla de cuán tremendo era la corrupción y el pecado de la iglesia en Éfeso, pues del pueblo en ese lugar, ¿sí? Pero la palabra del Señor llegó con poder. Dice que entonces confesaban sus pecados, ¿sí? Y se arrepentían y abandonaron sus ídolos y abandonaron sus pecados. A ellos, a la iglesia, a este pueblo de Éfeso, ¿sí? Llegó esta escritura, llega esta carta. Es una iglesia, hermanos, Éfeso es una iglesia que recibió todo el consejo de Dios. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Creo que no le faltaba nada, hermanos. Recibió todo el consejo de Dios. A esta iglesia de Éfeso es escrita esta carta aquí en Apocalipsis. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, volvamos a esta lectura, versículo 1, comenzamos, dice, así que ponga mucha atención, no pierda el hilo ahí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 1 solamente.
Cuando dice aquí, escribe al ángel de la iglesia, pero se refiere a la iglesia en Éfeso, a esta iglesia que acabamos de más o menos ubicar, estudiar un poquito, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando la escritura habla de ángel, no se refiere a un ángel celestial, ¿sí? Se refiere, cuando la escritura habla de ángel, se refiere a un mensajero o habla al pastor o líder de la iglesia. Y en este caso está hablando al pastor o al líder de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Así que ponga atención. Dice, las 7 estrellas de las cuales está hablando aquí el versículo 1, dice, escribe pues al pastor, al ángel, al líder de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene, se refiere a Dios, fíjese bien, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, se refiere a Jesús, ¿sí? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas representan a los 7 mensajeros, ¿sí? A los cuales es enviado los mensajes de Apocalipsis. Jesús se presenta aquí como el que anda en medio, fíjese bien, de los 7 candeleros de oro. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús se presenta aquí como el que tiene autoridad sobre la iglesia, ¿sí? Como el que dirige, como el que guía a la iglesia, como el que guía a las iglesias. Él tiene a los líderes, fíjese bien, Él tiene a los pastores y a las iglesias, dice, en su mano derecha. Qué hermoso, ¿no? Dice, los tiene en su mano derecha, su mano de autoridad. Así los tiene el Señor Jesús. Por eso Él se presenta aquí de esta manera, ¿sí? Dice, pero también dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Él se pasea en medio de la iglesia. ¿No lo sintió usted? Para mí fue hermoso sentir su presencia paseándose aquí, humillándonos delante de Dios. Dice que Él se presenta aquí como el que se pasea en medio de la iglesia. Y aunque usted no lo vea, Él se paseó aquí. Aunque usted no lo pudo ver con sus ojos, Él se paseó en medio de nosotros. Mire, le pasó por enfrente, Él estaba ahí. Eso es lo que dice esta escritura. Como aquel que se pasea en medio de los 7 candeleros. Dice, Él está en medio de la iglesia. ¿Qué acaso no dice la escritura que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos? Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Y en Mateo capítulo 16, algo precioso que me gusta. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Es una palabra muy hermosa también que nos enseña la verdad de que Él está en medio de nosotros. Dice aquí, y ellos saliendo predicaron en todas partes, hablando de los discípulos, ¿sí? Ayudándoles el Señor. Oiga, esa escritura es preciosa. Ayudándoles el Señor, yo lo tengo subrayado con rojo porque me encanta, dice, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Después de la ascensión de Jesús, después de que el Señor se va a la diestra del Padre, dice ahí en Marcos 16, 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Él anda de arriba para abajo donde anda la iglesia. Si la iglesia va para allá, el Señor Jesús va. Si la iglesia se mueve para aquel lugar, la iglesia está yendo a predicar, a evangelizar, Jesús va para allá. Eso habla, ¿verdad?, de cómo Él se mueve en medio de nosotros. Y candelero, cuando dice candelero en el Antiguo Testamento, hermano, representaba en ese tiempo a Israel como la luz en las naciones. Y cuando la escritura nos habla de candelero, habla de luz, ¿verdad? Porque bien dice la escritura que nadie que teniendo una lámpara la enciende y la pone debajo de un almud, ¿verdad que nadie esconde la luz? No puede ser oculta la luz.
Porque nadie que enciende una lámpara la pone debajo de la mesa o debajo de la cama, porque de nada serviría, no alumbraría. Dice, antes bien la enciende y la pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Pues esto es muy importante, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que la iglesia, y nosotros somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Donde quiera que estemos, no están solamente en estas 4 paredes. La iglesia del Señor es la iglesia en todas partes del mundo, donde quiera que estemos. En el trabajo, en la calle, en la casa, con nuestras amistades y donde quiera que estemos. Y ¿sabes qué? La iglesia tiene una misión específica en el mundo. Y nuestra misión es ser luz, es ser testigo de Dios donde quiera que estemos. Porque la iglesia no es este lugar de 4 paredes. Este lugar lo podemos dejar encendido todo el día, toda la noche y puede alumbrar. Pero la iglesia se refiere a ti y a mí. Y si la iglesia tiene una misión especial en el mundo, que es ser luz, ser testigo de Dios, o sea, es mostrar verdaderamente a Dios. Mostrar cómo es Dios, y esto es posible solamente con la llenura del Espíritu Santo. Solamente a través de una dependencia total del Espíritu Santo. Si no, no podemos ser luz, no podemos alumbrar, ¿verdad? Él es el Señor, Él es el Rey del universo. ¿Cuántos lo creen? Él es el Dios de las estrellas. Es el Dios que le da la luz al sol, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Él tiene autoridad sobre la iglesia precisamente porque ha vencido al pecado. Él tiene autoridad sobre la iglesia porque ha vencido al pecado, como se cantaba ahorita, y tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Él ha vencido el pecado, y lo que se quiere recalcar aquí es que esa autoridad de Jesús es porque Él ama, Él cuida a la iglesia, hermanos. Por eso Él tiene esa autoridad, hermano, porque Él cuida a las iglesias, porque Él las llama a cuentas, porque Él las conoce por su nombre, ¿sí? Es lo que nos dice aquí la Escritura. Por eso Él tiene esa autoridad, porque Él ama a la iglesia, porque Él entregó su vida, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre, y Él ama a la iglesia de esa manera, hermano. Y Él tiene esa autoridad. Él la conoce muy bien, conoce absolutamente todo acerca de la iglesia. Conoce cómo se trabaja en la iglesia. Conoce cómo se camina. Él tiene autoridad sobre la iglesia. Conoce absolutamente todo acerca de cada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es suya. La iglesia no le pertenece a nadie. La iglesia es de Jesús, ¿sí? La iglesia le pertenece a Él porque Él la ama. ¿Y sabe por qué? Porque Él la compró con su preciosa sangre. Por eso es que Él la conoce. Por eso es que Él tiene autoridad sobre la iglesia, ¿verdad? Él está en medio de su iglesia, protegiéndola, guiándola, hablándole y aún llamándole a cuentas. Ahorita que estábamos en la adoración, estaba pensando, wow, es cierto, Dios ama a la iglesia. Miren, en San Antonio del Ciprés ahorita no hay pastor, pero Dios ama a su iglesia. Dios sabe lo que hace, Él mueve, tiene que mover cielo y tierra para que su iglesia siga adelante. Y está allá, fue a Israel a predicarse, fue parte del ministerio de alabanza. O sea, eso nos habla del cuidado de Dios para con su iglesia, ¿sí? Dios ama a su iglesia, Dios la guarda, Dios la guía y Dios está llamándole a cuentas. Él es el que se pasea en medio de la iglesia. Ahora vamos al versículo 2. Por eso es que el Señor llama a cuentas, advirtiéndole. Ahora Jesús comienza a elogiar a esta iglesia. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, donde Dios llama a cuentas a esta iglesia de Éfeso, dice la Escritura. Dice versículo 2, yo conozco tus obras. Y comienza aquí, ¿verdad? Cómo el Señor comienza a elogiar
a esta congregación, a esta iglesia. ¿Verdad que cuando usted corrige a sus hijos, muchas de las veces los corregimos y les damos sin antes elogiarlos, ¿verdad? Está mal hecho de parte de nosotros. Siempre tenemos que elogiar primero a nuestros hijos. Siempre tenemos que decirles que los amamos. Siempre tenemos que decirles que son importantes para nosotros. ¿Sabe qué era algo que yo hacía con mis hijos cuando eran pequeños? Mira, te voy a castigar por esto y por esto otro. Te amo, pero por eso te voy a corregir. Es bueno, es importante porque eso no daña el espíritu. Creo que antes bien los forma, les permite entender que se les ama antes que castigarlos, antes que corregirlos, ¿verdad? Decirles que se les ama. Y es bueno elogiar a nuestros hijos, es bueno elogiar a nuestro cónyuge cuando es necesario, porque esto va a mantener sanidad en su espíritu. Y cuando venga un momento quizás de reproche o de corrección, pues esto va a entender que se le ama, ¿sí? Y que bueno, la corrección viene también porque es parte del amor, ¿sí? Bueno, aquí comienza el Señor, versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Y vemos que el Señor comienza a elogiar a esta iglesia de Éfeso. Dice, y conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Jesús sabe todo de nosotros. Jesús sabe todo de ti. Jesús sabe todo de mí. No podemos ocultarle nada, ¿sí? Sus ojos revelan que yo nada puedo ocultarle, que yo nada puedo esconderle. Él sabe todo de nosotros, ¿sí? No hay necesidad de que yo le diga lo que he hecho. No hay necesidad de que yo le diga que estoy trabajando para Él. No hay necesidad de que tú le digas, Señor, yo estoy saliendo a predicar. Señor, yo estoy yendo, hablándole de Cristo a alguien. Él sabe todo de ti. Él sabe todo de nosotros, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Las obras son el resultado de nuestra salvación, ¿sí? Bien dice la Escritura que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino que las obras vienen como consecuencia, como resultado de la salvación. Y bueno, aquí el Señor está hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice que era una iglesia activa, eran activos, se hacían cosas en la iglesia, hermanos, trabajaban. No solo había allí buenas obras, la iglesia estaba trabajando activamente, arduamente. Dice, trabajaban arduamente, fatigosamente, aunque la fatiga no los hacía rendirse, no los había cansado, no los hacía rendirse, no los había vencido, no los hacía desmayar. Ellos trabajaban incansablemente para la obra del Señor. ¿De qué manera trabajaban? Cuidaban de los necesitados, ¿sí? Dice aquí que cuidaban de los pobres, cuidaban de las viudas. Era una iglesia que demostraba amor. Era una iglesia que demostraba lealtad al Señor, a Jesús, y lo hacían aún en medio de la persecución. Vea lo que dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, era una iglesia que trabajaba arduamente, hermanos. Aún en medio, dice que de la persecución, porque ellos tenían persecución, como comencé diciendo, ¿sí? Aún en el año 64 ellos estaban padeciendo persecución en manos de Nerón, que era ese emperador romano, ¿verdad? Y tenían persecución. Nerón odiaba a los cristianos, ¿sí? Así que imagínense, tenían persecución, pero aún en medio de la persecución ellos servían al Señor, trabajaban para Él, eran leales a Jesús. Y dice también aquí en estos versículos, dice, ellos habían sido fieles. No tan solamente trabajaban arduamente, ayudando a los necesitados y yendo a predicar el evangelio, porque acuérdense que llegó con poder el evangelio del Señor. Ellos también habían sido fieles, fíjense bien, para descubrir, para desenmascarar a los falsos profetas.
falsos apóstoles, como decía Pablo, apóstoles fraudulentos que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, pero que en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 3:18, segunda de Corintios 11:13, que Pablo les llamaba así, apóstoles fraudulentos, ¿sí? Y eran apóstoles falsos que entraban a la iglesia y que ellos eran fieles en descubrir, tenían discernimiento y decían, esto no coincide con las escrituras. Estos no están enseñando conforme a la palabra de Dios. Estos son falsos apóstoles, son enemigos de la cruz de Cristo. Así que la iglesia tenía discernimiento. La iglesia estaba puesta su atención en la palabra de Dios y podían descubrir y desenmascarar a esos falsos apóstoles. Esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso, hermanos. Pero dice el versículo 4, y vayamos ahí, no se pierda esos versículos para que vaya entendiendo. Dice, primero el Señor los elogia. Versículo 4, dice, pero tengo contra ti, ¿sí?, que has dejado tu primer amor. Los elogia el Señor, han hecho mucho para mí, quizás en mi obra, pero ¿cuántas de las veces no pasa esto, hermanos? Trabajamos arduamente, duramente en la obra del Señor, pero nos olvidamos del dueño de la obra. La iglesia estaba haciendo esto. La iglesia estaba trabajando quizás arduamente, incansablemente, pero se habían olvidado del Señor. O en otras palabras, podemos andar bien activos haciendo y deshaciendo en la iglesia, trabajando, pero nos hemos olvidado del dueño de la obra, que es el Señor. ¿Sí? Y es lo que estaba pasando con la iglesia en Éfeso. El Señor les dice, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjese bien, Él le dice, has dejado, no dice, has perdido, ¿verdad que no? Dice, has dejado. Jesús dice que esto es tan grave en la iglesia. O sea, acuérdate que la iglesia somos tú y yo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia somos tú y yo también, ¿sí? Este mensaje no es tan solamente para la iglesia de Éfeso. Este mensaje también es para mí y es para ti. Jesús dice que esto es tan grave, el dejar nuestro primer amor es tan grave que incluso les dijo podían perder su candelero, ¿sí? O sea, esto habla de que es grave. Dejar el primer amor es gravísimo. Es decir, una iglesia sin amor es una iglesia que ha perdido la capacidad de dar testimonio de Jesús. Es una iglesia que ha perdido la capacidad de ser luz. Acuérdense, muy al principio de esto les dije, ¿verdad?, que tenemos esa misión importante de ser luz, de ser testimonio. Y Jesús dice que una iglesia que ha dejado ese amor por el Señor es una iglesia que ha perdido la capacidad de ser luz, de ser bendición. Dios nos libre, ¿verdad? Pero ¿qué significa dejar el primer amor? ¿Qué significa dejar ese primer amor? Mire, otras versiones lo dicen así: has perdido la profundidad del amor que tuviste al principio por mí. Wow. Has perdido la profundidad, ¿sí?, del amor que tuviste al principio por mí o para mí. ¿Cómo se sabe que un cristiano ama a Dios? ¿Cómo podemos saber que un cristiano ama a Dios? De acuerdo, como dice aquí, de acuerdo a la Escritura, sabemos que un cristiano ama a Dios porque obedece a Jesús, porque ama a Jesús y porque ama a los demás cristianos. En eso se conoce que un cristiano ama a Dios y que no ha perdido su primer amor. El amor es una respuesta, ¿sí?, al gran amor que Jesús nos ha mostrado.
El amor es una respuesta, hermanos, a ese grande amor que el Señor nos ha demostrado y se resume en acciones de obediencia, en acciones de fe y de servicio. ¿Cómo te das cuenta que, vamos a ver la analogía del matrimonio? ¿Cómo te das cuenta de que se ha perdido el amor en el matrimonio? Es muy triste, ¿verdad?, cuando se pierde el amor dentro del matrimonio. Que posiblemente por costumbre puedes continuar haciendo cosas, pero se ha perdido ese amor, ¿sí? Es muy triste que el esposo diga: voy a llevar todo a la casa, voy a proveerte, voy a suplirte, pero ¿sabes qué? He dejado de amarte. ¿De qué sirve aquello? ¿De qué sirve eso si se ha perdido ese amor con que se comenzó al principio? ¿Sí? O qué triste que la esposa pueda decir: ¿sabes qué? Voy a hacerme cargo de tu casa, de tus hijos, de todo, pero mi corazón pertenece a otro hombre. Yo pienso que ese varón pues va a mandar a esa mujer a, no sé, ¿verdad? Va a decirle: pues ¿para qué me sirve? Si ha dejado de amarme, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, es viendo la analogía del matrimonio, que es una realidad. Y qué triste cuando ese amor se pierde, ¿verdad? Y esta iglesia, hermanos, de Éfeso había dejado su primer amor. Había dejado de amar al Señor como lo había amado al principio, ¿sí? Había dejado de amar al Señor de esa manera. Es decir, ese amor no fue inmediato, sino que hubo decisiones que fueron pasando, que fueron tomando, que fueron pasando hasta que esta iglesia se había enfriado y había dejado ese fervor del principio. No sé si esto lo puedes meditar y puedas analizar y digas: wow, creo que está pasando conmigo. Esta iglesia había hecho esto. Se había enfriado poco a poco y había dejado ese fervor del principio. Pero quiero decirte que entendamos que hay una gran diferencia. Cuando tú pierdes algo, lo pierdes involuntariamente y no sabes dónde se quedó. Puedes decir: perdí mis guantes, no sé dónde los dejé, o perdí cualquier cosa, pero no me di cuenta en qué momento ni dónde lo dejé. Eso es perder. ¿Sí? Es muy diferente, porque hay una gran diferencia. Cuando tú pierdes algo, es involuntario. Tú no te das cuenta dónde se quedó, dónde lo vas a encontrar, ¿sí? Entonces, pero cuando tú dejas algo, sabes exactamente dónde lo has dejado y dónde puedes encontrarlo, ¿cierto? Es muy diferente. Creo que hay muchas cosas que pueden hacer que dejemos este fervor en nuestra vida, porque al decir tú dejaste tu primer amor, habla de una intención, ¿sí? Habla de una intención, habla de algo que nosotros hicimos, algo que fuimos dejando a través de decisiones y que con el tiempo nos apartamos de ese fervor. ¿Cómo qué? Poco a poco, no, hoy no voy. Hoy no puedo, hoy hace mucho frío, ¿sí? Hoy estoy súper cansada, ¿sí? Hoy en este tiempo es tiempo de pandemia y las noticias nos dicen: quédate en casa, hoy no salgas, por favor. Hermano, las noticias pueden decirte esto: quédate en casa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No dejes de congregarte. Y no continúo con lo demás. No dejes de congregarte. Yo te invito a que tengamos prudencia, porque es lo que debemos tener. Nuestra sana distancia, nuestro cubrebocas. Pero cuando tenemos oportunidad de estar aquí, hermano, debemos de estar. Porque
estamos tomando decisiones que poco a poco nos llevan a enfriarnos, a dejar ese primer amor. Yo sé que hay condiciones o situaciones en las que no podemos salir de casa en este tiempo de pandemia, y con todo respeto, quédese en casa, hermano, cuando tu salud está de por medio, ¿sí? Tomamos decisiones, comenzamos a tomar decisiones. No voy porque no me saludaron, no voy porque esto, porque aquello, porque siempre es lo mismo, porque ya conozco el orden, el protocolo que se sigue. No voy porque alguien me miró mal, y comenzamos a tomar decisiones. O no voy porque mi cónyuge pues ya no quiere ir, mis hijos no quieren ir, mis hijos no me dejan estar en paz, no me dejan escuchar. Son decisiones que comenzamos a tomar y que nos van llevando a que ese fervor de nuestro primer amor se vaya acabando, se vaya enfriando, ¿sí? Cuando habla de primer amor, está hablando, fíjate bien, de primero en tiempo. Y si voy, pues primero voy a hacer lo que tengo que hacer. No le damos el tiempo, ¿verdad? O estoy muy cansado y no voy. Cuando hablamos de primer lugar, tiene que ser en tiempo, hermano. Lo primero para el Señor. En lugar, en orden, ¿sí? En importancia. ¿Qué orden de importancia estamos dándole al Señor? ¿Qué tiempo estamos dándole a Él? ¿Lo que me sobró? ¿Lo que me sobra? Si me queda tiempo, ¿sí? ¿O estoy dándole primer lugar? Yo le invito a que cada uno medite. Fíjese bien en esto. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy caminando en ese fervor o lo estoy haciendo por costumbre? ¿Estoy viniendo a la casa de Dios por costumbre? ¿Porque mis padres me traen? ¿Porque mi cónyuge me obliga a venir? ¿Porque es un compromiso? ¿Por qué leo la Biblia? Porque si no la leo, híjole, me van a preguntar, ¿y cuántas veces ha leído la Biblia? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo realmente porque Él ocupa ese primer lugar en mi vida? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy caminando en ese fervor? ¿En ese deseo de obediencia a Jesús? ¿Donde Jesús es lo más importante en mi vida? ¿O Jesús se ha convertido ya en un segundo término? ¿Por qué hago lo que hago? Yo le invito a que medite en esto. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me estoy congregando? ¿Por costumbre? ¿Leo la Biblia por costumbre? ¿Voy al discipulado, hago lo que hago por costumbre? ¿O realmente Jesús ocupa ese lugar principal en mi vida? No nos dejemos arrastrar, hermanos. No nos dejemos mover. Mire, por ejemplo, esta pandemia vino para quedarse. No vamos a estar toda la vida encerrados en casa. Tenemos que salir. Hagámoslo con esa prudencia, pero sin que nos apartemos, sin que descuidemos nuestro primer amor, que es Jesucristo. Esto es importante, hermanos, y no es nada personal ni para nadie en lo personal. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Versículo 5. Después de que el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, ¿no? Yo creo que le dolía al Señor en su corazón. Así como, vuelvo a la analogía del matrimonio, así como a una mujer le dolería mucho y le diría a su esposo, ¿verdad? Me duele que has dejado de amarme, me duele con todo el corazón. O que el varón le dijera a la esposa, ¿sabes qué? Me ha lastimado tanto que has dejado de amarme. Qué tremendo.
De esa manera el Señor le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira, aquí aún así es una exhortación amorosa de parte de Dios. Esa exhortación tan amorosa que le dice así el Señor: recuerda. Recuerda por tanto de dónde has caído, ¿sí? ¿De dónde has caído? Es una exhortación a volver en sí, a reflexionar, ¿sí? A considerar el propio estado en que se encuentra esta iglesia. Es como cuando el hijo pródigo dice: y volviendo en sí. O sea, es importante esto, volver en sí. ¿De dónde he caído? Dijo el hijo pródigo, volviendo en sí, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, hubo necesidad de que aquel hombre, el hijo pródigo, volviera en sí. Y es lo que el Señor quiere, que la iglesia vuelva en sí, que la iglesia recuerde de dónde ha caído, ¿sí? Y esa es la exhortación amorosa del Señor, a considerar su propio estado en que se encuentra. Le dice el Señor: recuerda aquel tiempo dichoso, aquel tiempo hermoso del primer amor. Desde ese tiempo, le dice, el termómetro ha bajado mucho desde entonces. ¿Sí? Entendemos esto, ¿verdad? Le dice el Señor: recuerda ese tiempo dichoso en que estabas en tu primer amor. Ese momento en que me conociste, ese momento precioso, ¿verdad? En que fui hallado por ti, le dice el Señor a la iglesia. Dice: porque desde entonces ese termómetro ha bajado tanto y ese lento enfriamiento te ha impedido percatarte, ¿sí? De ese enfriamiento, porque ha ido bajando lentamente. Te ha impedido percatarte de ese descenso espiritual. Y así nos pasa, hermanos. Nos pasa que ni nos percatamos, pero cuando menos nos damos cuenta, ni tenemos deseos de estar en el Señor, de buscar su presencia, de orar de mañana, ¿verdad? Se va perdiendo, se va acabando. Dice: recuerda de dónde, de qué altura has caído, ¿sí? Todo lo externo puede quedar. Sí, soy cristiana, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Todo lo externo puede quedar. Está el edificio, ¿verdad? Está ahí, en pie. Pero el fundamento de tu corazón, de tu interior, ha sido minado por el enemigo. Así que la exhortación del Señor se va haciendo más íntima, más amorosa. Le dice el Señor: arrepiéntete, arrepiéntete. Es importante reconocer el pecado. Es esto, el apartarse del Señor. Esta pérdida de amor, le dice el Señor, y ese fervor como al principio. Ahora, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué puedo hacer si me doy cuenta de que ese amor, ese fervor que tenía al principio se ha perdido? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer ahora? Dice: recuerda quién es Jesús. Recuerda esos primeros momentos cuando conociste a Cristo. ¿Que no estabas enamorada del Señor? ¿Que no te sentías enamorada o enamorado del Señor? ¿Que nada te parecía difícil? Si aún era despertarte de madrugada, te levantabas dejando la comodidad de tu cama, ¿sí? Querías compartir a todo el mundo de Cristo. Querías compartir con otros el mensaje de salvación. Cuando querías compartir lo que Dios había hecho por ti y contigo o con los tuyos, querías testificarles de lo que Dios estaba haciendo en tu vida, ¿sí? Y lo primero que hacías era buscar a Dios. Y deseabas alimentarte y comer más del Señor. Recuerda lo que Dios hizo por ti antes de que conocieras a Cristo. Recuerda cómo el Señor entregó su vida por ti.
¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor hizo? ¿De dónde te sacó? De esa vida miserable, de esa vida de pecado, de esa vida gris, de esa vida oscura, de esa vida donde siempre estabas enfermo, donde siempre estabas triste, donde no tenías esperanza. Es lo que el Señor está invitando a la iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Sí, dice, piensa en lo maravilloso, en la gracia de su perdón, lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Te acuerdas cómo era tu vida sin Él antes de conocerlo? ¿Te gustaría volver a esa vida? ¿Verdad que no? ¿Te acuerdas cuando comenzaste a caminar con el Señor? ¿Te acuerdas lo que el Señor hizo por tu familia, lo que hizo? Dice el Señor, pues vuelve a eso, vuelve a recordar aquello. No hay que perder ese amor, no hay que perder ese fervor que involucra lealtad al Señor, que involucra, ¿verdad?, realmente obediencia, que involucra el deseo de hacer a Jesús el centro de nuestra vida, que Él se posesione de nosotros. Jesús está dando esta advertencia y está reconociendo algo, ¿verdad? En este momento, el Señor le dice a la iglesia, vuélvete a tu primer amor, vuélvete a Él, vuelve de todo tu corazón. Es importante, hermano, no podemos perder este amor por el Señor. Necesitamos corresponder a lo que el Señor ha hecho. Y Jesús está dando esta advertencia y está reconociendo algo. De los que estamos aquí, hay dos grupos, dice el Señor. Fíjese bien. Número 1, aquellos que escucharán. Yo creo que todos estamos escuchando. Dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, aquellos que escucharán, recibirán la advertencia, se arrepentirán del pecado de haber abandonado su primer amor. Dice, y considerarán si han dejado su primer amor, pero también buscarán caminar con el Señor. Es el primer grupo. Escucharán, ¿sí? Escucharán, recibirán esa advertencia, ¿sí? Se arrepentirán del pecado y considerarán si han dejado su primer amor y buscarán caminar con el Señor. El segundo grupo es aquellos que también escucharán, ¿sí? Aquellos que también escucharán, ¿estamos escuchando? ¿Sí? No prestarán atención, cerrarán sus oídos, ¿sí? Eso demostrará precisamente la dureza de su corazón. Ese es el segundo grupo. Jesús es el Rey del universo. Él viene a ti. Él te está buscando. Quiere que vuelvas a Él, a tu primer amor. Pero también Él es el Rey del universo. Él es el Señor que viene con autoridad, que reina con autoridad sobre la iglesia y que Él se pasea en medio de la iglesia. Y Él es el Señor soberano sobre la iglesia. ¿Y sabes qué? Como Él tiene autoridad, Él no viene a decirte, por favor, sígueme. Mira, no sé qué sería de mí si tú me dejas. El Señor no viene de esta manera. El Señor no me necesita. No, soy yo quien lo necesita, hermano. Él no viene a rogarte, Él no viene a suplicarte, ¿sí? Él es el Señor y solamente está trayendo este mensaje. Él es el Rey, Él te ama y no quiere que te pierdas, por eso te advierte. Fíjate bien, Él te ama, no desea que te pierdas. Por eso es que el Señor te advierte, nos advierte en esta mañana, porque Él nos ama de una manera especial y no quiere que dejemos nuestro primer amor. Dice enseguida, dice, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
No queremos esto, ¿verdad? Y enseguida dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que el Señor te invita, vuélvete a tu primer amor, al que venciere. Ahí vienen la bendición, las bendiciones de vencer, de estar firme en el Señor. Al que venciere, y ya no voy a hablar de lo que sigue, pero al que venciere, grandes bendiciones, dichosos, ¿sí? Los que vencieren. Así que esta es la palabra del Señor, que el Señor nos encuentre velando, nos encuentre, ¿verdad?, haciendo su voluntad, nos encuentre realmente enamorados de Él, que nos encuentre haciendo su voluntad, permaneciendo, estando en nuestro primer amor. Así como en la analogía del matrimonio, ¿verdad? Cuando el noviazgo, el enamoramiento, que se sienten cosquillitas, ¿verdad? En el vientre, aquellas maripositas, ¿verdad? Y qué triste cuando aquello se pierde. No queremos que esto se pierda, ¿verdad que no? Queremos que ese amor por el Señor continúe, que esté. Así que el Señor dice, al que venciere, bendiciones vendrán, ¿sí? Yo le invito a que estemos de pie y podamos en este momento, ¿verdad?, orar, pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad?, aún en estos momentos difíciles en los cuales podemos pasar. Padre, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y entendemos cuánto nos amas y todo lo que has hecho por amor a nosotros, Señor. Entregaste tu vida por nosotros, te diste a sí mismo, Señor, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque tú compraste con tu preciosa sangre, Señor, a la iglesia y por eso la amas, Señor, y tienes autoridad sobre ella. Gracias, Jesús, porque tú vienes y te paseas en medio de la iglesia, porque tú eres quien ama a la iglesia, tú eres quien la conoce, Señor, y también tú eres quien le rinde cuentas a la iglesia. Oh, amado Señor, aquí estamos delante de ti. Te rogamos que nos enseñes a permanecer en nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, para que no se termine, que no se acabe ese primer fervor que teníamos como al principio, Señor, cuando ese termómetro estaba alto, Señor, elevado. No dejes, Señor amado, que la temperatura de ese termómetro vaya bajando, Señor. Oh, amado Señor, permítenos amarte por sobre todas las cosas, en todo tiempo, Señor, que podamos amarte y abrazarnos de ti, Señor. Que podamos obedecer a tu palabra, que podamos obedecerte, Señor, y podamos tener en nuestra vida ese fruto, Señor, de nuestra salvación, como en tu palabra lo demanda, Señor. El amarte por sobre todas las cosas, el amarnos unos a otros, Señor, el preocuparnos unos a otros, porque en esto también conocerán el mundo que somos tus hijos, tus discípulos, en el amor que tuviéramos los unos para con los otros, Señor, porque de esta manera podamos entender y darnos cuenta, Señor, de que te amamos. Ayúdanos, Señor, que tú seas ocupando el primer lugar en nuestra vida. Oh Jesucristo, aquí estamos, Señor, reconocemos que, Señor, hemos pecado contra ti al abandonar, al dejar nuestro primer amor. Y estamos aquí, Señor, porque anhelamos regresar a ti, Señor. Deseamos volver a ti, Señor, volvernos a nuestro primer amor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu preciosa presencia. No nos dejes de tu mano preciosa. Guíanos, Señor, a entenderte y conocerte y a entender tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos a ser vencedores, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque el mundo se oponga, que aunque tengamos persecución,
ilusión por causa de ti, Señor, que aunque el mundo, Señor, nos abandone, Señor, que aún con todo esto, Señor, nuestro amor por ti, Señor, no cambie, que no sea mudado, Señor, sino que nuestro amor por ti, Señor, sea fiel hasta el final, Señor. Gracias te damos por estar aquí en el nombre maravilloso de Jesús. Recibe la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y Pati, me quedé así.